Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. En este caso un video de electricidad, podría decirse, que está más relacionado con un electrodoméstico. Este electrodoméstico es una anafe o cocina eléctrica de la marca Alpaca, que el dueño me manifestó que produjo un cortocircuito en la instalación. No sé si estaba andando o cuando lo prendió, no me lo dijo. Que hizo disparar las protecciones de la casa, cortó la luz, entonces me pidió que la revise. Un poquito quería hablar de este tipo de electrodomésticos que son cada vez más comunes en los hogares, por lo menos acá en Buenos Aires, en Argentina, en Capital Federal. Y bueno, yo presumo que se debe a que está habiendo muchos hogares que tienen instalaciones de gas con deficiencias, y la empresa en realidad Metrogas está mucho más exigente de lo que era antes, y ante el menor indicio de una falla que puede ser peligrosa, cortan el suministro y exigen que esté todo bien. Se revisa y exigen que la instalación esté nuevamente en condiciones de funcionamiento y seguridad. Esto no está mal, pero produce que la gente tenga que arreglarse de otra forma con lo que antes utilizaba gas, y generalmente lo que se hace es pasar lo que usa gas eléctrico, muchas veces sin tomar en cuenta que estos aparatos, en general las cocinas, los termotanques, las estufas, ¿qué más? Los calentadores eléctricos de todo tipo, las pavas, tienen un consumo elevado, para el cual las instalaciones comunes eléctricas, sobre todo las que son anteriores a las que se empezó a exigir el cumplimiento de las normativas vigentes a partir del 97, o sea que para darle suministro eléctrico pedían que la instalación estuviese hecha de acuerdo a las normas. Muchas de estas instalaciones antiguas no están preparadas para tanto consumo. Cuando alguien reemplaza el calefón por un termotanque eléctrico que consume 1500, 2000 watts, la cocina por una anafe que puede tener una hornalla, que en este caso 1500 watts, puede tener dos, que son 2000 o 3000 watts, puede tener cuatro, que pueden ser 4000 o más watts. ¿Y qué pasa? Bueno, ahí empiezan los problemas con la instalación eléctrica. Muchas veces lo primero que hace la gente, que erróneamente es un error, es un mito, es reemplazar la termomagnética por una más grande. Y esto es un error, porque si la termomagnética es la correcta para la instalación, poner una de un calibre mayor implica que los cables no estén protegidos. Por ejemplo, si los cables de 1,5 aguantan 13 amperes, no se puede poner una termomagnética de más de 10 amperes. De hecho, no hay. Se podría poner una de 13, pero no hay. En una época había una marca que las comercializaba, pero ahora no hay más. Si el cable es de 2,5, normalizado, ya que el de 2 no es normalizado, no se usa más, se debe poner una termomagnética de 16 amperes, ya que el cable soporta 18 amperes de corriente continua en condiciones de 40 grados de temperatura dentro de cañería. Si el cable es de 4, soporta 24 amperes, no tengo la tabla acá. Esto se hace realmente, se verifica con una tabla. También se puede hacer cálculos de todo tipo de resistividad del cable, caída de tensión, pero en la práctica lo que se sabe es qué cables van de acuerdo a su utilización, cuántas bocas puede llevar cada circuito y qué protección tiene, siempre usando todos materiales normalizados, que el hecho de que esté normalizado implica que cumple las normas de seguridad necesarias para funcionar bajo las condiciones que promete, ¿no?, el producto. Bueno, pero vamos a un poquito a dejar toda esta charla y teoría para otro momento, para el foro, y lo que quería mostrarles era cómo lo vamos a revisar. Vamos a revisar este anafe. Vemos que tiene una cajita para que entre el cable de alimentación. Tiene la marca Alpaca, dice que es una cocina eléctrica, el modelo, que se alimenta la tensión 220 a 50 ciclos y tiene una potencia de 1500 watts. Dice que está hecho en China,
que cumple normas. Ahí vemos el símbolo de IEC ese, pero realmente ese dibujito no nos asegura que cumpla las normas. No parece estar mal hecha, ¿no? Pero se inundó el mercado, por lo menos acá en Argentina, de productos chinos. Creo que esto es a nivel mundial. Y muchos no cumplen las normas. Para tener costos realmente muy competitivos, la calidad deja mucho que desear. Bueno, lo que vamos a hacer para revisar este anafe, lo primero es ver si está en corto. Y para ver si está en corto, lo que vamos a hacer es, vemos que tiene un toma de 20 amperes. Este toma es de industria nacional, se lo cambiaron. Vemos cómo lo cambiaron, cómo dejaron el cable. Ya vemos que tiene 3 cablecitos. Estos cables la verdad son de 1 milímetro, o sea, ya debiera tener cable un poco más grueso, aunque 1 milímetro aguanta 9 amperes, que son más de 1500 watts. Este toma es de 20 amperes. Y ustedes dirán, ¿por qué un toma de 20 amperes si el cable aguanta 9? Lo que pasa es que lo que primero se arruina, recién me preguntaba este compañero Argento en un video de mi canal, es como que si la termomagnética aguantaba, si era de 10 para un calefón que consume 2000, y si la apaga chispas no se arruinaría. Yo le expliqué que en la práctica, estadísticamente, por el uso, por lo que uno ve en lo diario, sin hacer una estadística obviamente matemática, pero es lo que se arruinan son estas. Acá vemos incluso que se lo cambiaron, se arruinan las fichas. ¿Por qué? Porque el mal contacto, la suciedad, hace que empiecen a calentar, y más temperatura toman, más resistencia también se produce. Al producirse más resistencia, más temperatura, es un círculo vicioso que termina arruinando los contactos. Esto ocurre tanto en la ficha macho como en la hembra. Al poner una de 20 amperes, bueno, uno se asegura que va a tener más capacidad, a pesar de que no va a funcionar a 20 amperes. Va a funcionar a... Bueno, a ver, vamos a ver cuánta corriente son 1500 watts. Y hacemos 1500, perdón, 1500, que es la potencia, dividido 220, ya que la potencia es el producto entre la tensión y la corriente. Estábamos en que la potencia se calcula con el producto de la tensión y la corriente que consume una carga. Entonces, para calcular la corriente tenemos que dividir la potencia por el dato que tenemos, que es la tensión, que es 220. Entonces hacemos 1500 dividido 220, vemos cuál es, pero que se apaga todo el tiempo. Me dice que son 6,81 amperes, casi 7 amperes. Obviamente el toma estaría bien. El cable, este cable soporta 9. Ya vemos cómo lo cambiaron. Así lo cambiaron, dejaron el cable pelado. Y lo que vamos a hacer es medir si directamente una prueba en frío. No lo vamos a enchufar. Vamos a probar entre las dos patas si está en corto al prenderlo. En frío la prueba la vamos a hacer con un tester, en este caso la pinza amperométrica, en la función de ómetro. Vamos a usar el buzzer, que indica sonoramente y visualmente en la escala cuando hay continuidad. Ahí vemos, al tocarse las puntas nos indica, qué raro, la resistencia tendría que ser mucho más baja. Ahí no sé por qué dice 74 ohm. Ahí está, un problema de contactos. Ajustamos un poquito los conectores y la resistencia bajó a un ohm y medio, 1,5, 1 ohm y medio. Bueno, vamos a medir entre estas dos terminales. Vamos a desconectar el buzzer. Terminales de la ficha, si está en corto el aparato o qué resistencia nos acusa. Conectamos con unos puentes con cocodrilos, este que tiene cocodrilos rojos con el cable amarillo, el otro que tiene celeste con negro, y vemos que el tester no acusa absolutamente ningún paso de corriente. Movemos la perilla y sentimos ese ruido, es el termostato, y nada, como si estuviese abierto el circuito entre
en realidad entre esta punta y esta. Vamos a probar los cables con cocodrilo si están bien. Ahí probamos uno uniendo las dos puntas rojas del cable amarillo. De ahí probamos el otro cablecito, el celeste con las puntas negras, también está bien. Vamos a apagar esto. Próximo paso, desarmemos la ficha para ver si está bien la conexión interna. Bueno, está conectada, la verdad en forma muy desprolija. Y además vemos que hay un error acá, un error terrible. Vemos que el cable verde que debiera ser la tierra está conectado al neutro. El neutro, la ficha vista de frente, el izquierdo es el neutro, el derecho la fase. El cable que nos indica que es tierra es el neutro. Conectaron el cable de tierra al neutro. Vamos a ver primero si realmente los colores están bien. Además, horribles las conexiones, como podemos ver, un desastre como está conectado. Además de que están muy desprolijas. La ficha es mala, miren los bornes chiquitos que tiene. Y como si fuese esto poco, está conectado mal. Conectaron el verde al neutro. Y conectaron el que sería la fase, el marrón, a la tierra. Y el neutro a la fase. O sea, todo mal. Vamos a ver si el verde realmente es el de tierra. Conectamos una punta del tester, la pinza amperométrica, en buzzer y vemos primero que hay, cuando suena hay continuidad, está funcionando el buzzer del medidor de continuidad. Pues medimos acá, vemos que también hay continuidad y nos queda medir con el cable verde acá. Queda medir, este sería el de tierra, al tocarlo tendría que sonar el buzzer. Exactamente, el verde es de tierra, estaba conectado al neutro de la ficha. O sea, ya arrancamos mal. Ahora, el marrón tendría que ser, ya sabemos que si el verde está unido a la carcasa metálica del aparato, indudablemente es el de tierra. Los otros dos son neutro, que está conectado a la ficha de la fase. Que no sería peligroso invertir fase y neutro en la ficha. Lo que sí es muy peligroso haber conectado a tierra el de fase. ¿Lo ven ahí? ¿Ven que la de abajo es la tierra? Conectaron el cable marrón, sabiendo, ahora medimos que la tierra es esta en realidad, que está unido a la carcasa es ese. El prensacable suelto, vemos que ahí tiramos y no estaba sujetando ningún cable. Igual lo desconectamos porque estaba todo mal conectado, no uno de los cables sino los tres. Y conectamos los cocodrilos, los puentes. Vemos que ya hay una circulación de corriente que nos indica 34 ohm. Giramos la perilla del termostato y vemos que corta, coincide con el clic y ahí vemos que prende. 34 ohm. 34 ohm quiere decir que está funcionando, que hay una circulación de corriente de este instrumento por el anafe. Vamos a medir con la punta libre ambos cables, el neutro y la fase. Vamos a cortar esto un poquito. Vamos a poner una escala de 20K. Que la escala 20K nos baja a 0,4K, que serían 0,4K, serían, acá serían 4K, acá serían 0,4, 0,3, 4000 ohm, 400 ohm, 40 o 30 ohm, ahí a 3 bajó. Pasa que estas resistencias al estar fría tienen menos resistencia aún. Cuando calientan aumentan su resistencia. Bien, vamos a medir lo que les decía entre el cable de neutro y fase con el chasis, a ver si tiene, o con tierra, es lo mismo porque la tierra está unida al chasis, ya lo verificamos, a ver si tiene algún tipo de pérdida. Ahí unimos la punta marrón
o la verde, y está en 20K y no acusa circulación de corriente. Esta es igual una medición en frío. Y ahora vamos a pasar al celeste. Giramos el termostato por las dudas y vemos que tampoco hay circulación de corriente. Esto nos indicaría dos cosas: que entre el cable de fase y neutro funciona el termostato, el apagado, y hay una circulación de corriente. La tierra está bien conectada y que no hay pérdida entre ninguno de los dos cables y tierra, siempre sabiendo que es una medición en baja tensión con un instrumento, una medición en frío sin tensión de suministro. Ya que estamos, vamos a hacer otra cuentita. Vamos a ver 30 ohm, qué corrientes serían en 220 ohm. Nosotros sabemos que esto nos indica por potencia. Nos indica que estaría en 1500 watts, en 220 son 6,81 amperes. Vamos a calcular 30 ohm en 220, qué corrientes son, cuántos amperes son, qué corriente es. Y la medición, o sea, 220 dividido 30 ohm, que es lo que medimos, son 7,33 amperes, un poco más de corriente de lo que calculamos, pero bueno, es una medición en frío, con la resistencia en frío es casi normal. ¿Qué nos resta por hacer? Bueno, armar la ficha bien, respetando los colores, y probarlo con tensión. También podemos hacer una medición de qué corriente consume fehacientemente con la pinza amperométrica. Así que bueno, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a aprovechar para sacarle la tapa y ver ese ruido que tenía de algo flojo. Cuando lo desarmamos nos encontramos unos precintos cocinados por el calor, claro, que genera esto, y aprovechamos para hacer una revisión y ver cómo está construido. Termostato, vemos ahí. Termostato, recordemos que es una laminilla que se dobla con la temperatura del paso de la corriente, y según este eje, que es la perilla, lo acercamos o lo alejamos más, haciendo que la laminilla al curvar se conecta o desconecta. Entonces, si lo acercamos más se va a desconectar antes, si lo alejamos se va a desconectar después, teniendo un resultado directo: es que al funcionar más tiempo levante más temperatura, al funcionar menos tiempo menos temperatura, pero la temperatura que levanta la resistencia es siempre la misma. Bueno, vamos a limpiarlo un poco, ver los cables. Vemos que justamente el de tierra está conectado. Vemos que tiene unos macarroni de material de género para temperatura, como amianto, no sé qué será. Vemos que tiene un termistor que está puenteado. Ok, muchas veces se lo hacen, lo de puentearle el termistor, pero no es correcto. El termistor está justamente para que no levante más temperatura de la que tiene que levantar. Vamos a ver si funciona este termistor. Vemos el puente, que funciona como un fusible. En realidad funciona como un puente, no como un fusible. Vamos a soltarlo y ver si tiene continuidad el termistor entre esta pata y esta. Bueno, no, efectivamente lo que vemos es que no hay continuidad entre los terminales del termistor. Vamos a puentearlo con la pinza para ver qué indica el tester. Vamos a puentear. Más fácil hacer directamente unir acá. Ahí vemos que al puentear, sí, baja la resistencia a 0. Soltamos, se va a 1. Ponemos el cocodrilo acá y se va de nuevo a 1. Bueno, esto nos indica que el termistor no funciona, por lo que habría que reemplazarlo. Lo que pasa es que reemplazarlo es difícil, porque acá tiene unos remaches. Habría que cortar las patitas y unirlo directamente a esas patas, ¿no? Con unas borneritas, algo. Muchas veces estos aparatos, yo encontré muchos con el termistor puenteado, pero la solución no es puentearlo, es como si se saca un disyuntor porque salta, porque hay un problema. Podríamos para probarlo, pero no es lo correcto. Así que tenemos que cambiar esto
y dejarlo en condiciones nuevamente, y la ficha conectarla bien. Bueno, finalmente revisándola un poquito más, una inspección visual, miren lo que nos encontramos, cómo están las borneras quemadas ahí, en la resistencia, y sueltas, totalmente flojas. Esto ya realmente no tiene arreglo, porque una vez que se empieza a quemar así el metal ya no hace buen contacto, ni aunque se le cambiara la bornera, ni aunque se le ajustara. Después se le quemó el termistor y realmente no tiene sentido arreglarlo. Así que bueno, le vamos a mostrar al dueño de este aparato que realmente no tiene sentido repararla. Vamos a armarlo provisoriamente, indicarle todo lo que estaba mal, la ficha mal armada. Y bueno, esto sería todo, así que bueno, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.